Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Carolina Trivel, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Por supuesto, le damos la bienvenida. Señora Trivel, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar en esa jornada informativa sobre las estrategias de desarrollo para los jóvenes de nuestro país. ¿Qué hacer en principio? ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer sobre su situación, ya sea tanto a nivel educativo, laboral, de salud? Justo el día de hoy, lo comentaba fuera del aire, se compartió una nota que habla de 1.400.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis, y ese es el reporte que se ha hecho, el primer diagnóstico, digamos, que se puede hacer sobre los jóvenes de nuestro país. ¿Qué hacer con este grupo vulnerable? O sea, lo primero que necesitamos es pensar en los jóvenes como un grupo con enorme potencial. El futuro del Perú está en manos de nuestros jóvenes y lo que tenemos que asegurar es que no solamente ellos tengan las mayores oportunidades para desarrollar su potencial, sino que aseguremos que contribuyen al desarrollo del Perú. Ellos son el futuro y tenemos que trabajar con ellos para potenciar lo que pueden hacer. El grueso de los jóvenes en el Perú hoy día estudia más que lo que estudiaron sus padres. Sí. Tiene un dispositivo móvil, así sea un teléfono básico, se comunica, tiene acceso a redes diversas, ha viajado, ha ido a otra ciudad, ha salido de su entorno. Entonces es un joven que tiene unas capacidades y un capital humano mayor que el que han tenido las generaciones anteriores. Entonces eso debería darnos mayores oportunidades de desarrollo. Sin embargo, el mercado es bastante rígido y las posibilidades de aprovechar y de sacarle el jugo a este mayor capital humano todavía requieren afinarse, ¿no? Tenemos muchos jóvenes todavía que no estudian lo suficiente, muchos que han estudiado pero no trabajan. O que no terminan el colegio porque la secundaria queda muy lejos, en el caso de las zonas rurales, o porque hay un problema económico de vulnerabilidad en la familia que les impide terminar. Entonces, una primera meta es asegurarnos que todos los jóvenes al menos terminen la secundaria. ¿No? Eso es una meta concreta que debemos ponernos como país. Una segunda es que esos jóvenes que terminan la secundaria tengan información suficiente para decidir qué quieren hacer en el futuro, ¿no? Hoy día, si uno mira la información general, lo que les ofrecemos a los jóvenes es que tienen que insertarse en la vida universitaria. Y probablemente todos no tienen que ser universitarios. No es el único camino, ¿no? Hay la vía universitaria para los que quieren hacer una carrera profesional, hay la vía técnica para los que quieren una profesión técnica, y hay la vía del emprendimiento, del trabajo no calificado para el resto. Entonces, hay que darles más información sobre las alternativas y las posibilidades reales de cada uno, ¿no? Ir a la educación superior exige una preparación, exige un montón de recursos de la familia destinados a eso, incluso si logran entrar a la universidad pública. Son 5 o 6 años de esfuerzo de los padres. En algunos que no casos todos se los prolonga, padres lo pueden hacer, sobre todo si tienen varios hijos. Entonces hay que ver las estrategias, pero hay que asegurar que todos terminen el colegio, que todos puedan evaluar las oportunidades que tienen y que hayan oportunidades mixtas, ¿no? Un chico que va a la técnica luego pueda convalidar eso si es que desea seguir estudiando en la universitaria. Un chico que estudia una profesión universitaria sepa que si es muy esforzado va a poder luego ir a un posgrado. Un chico que no estudia, que pueda generarse un plan de capacitación que le permita ir mejorando sus habilidades, ¿no? Un chico que estudia que trabaja de ayudante de albañil, que luego pueda hacer cursos cortos que le permitan especializarse en alguna tarea de la construcción civil que le permita tener un mejor empleo cada vez. Entonces, esa tarea requiere una estrategia y requiere que informemos a los jóvenes de sus oportunidades y que entendamos mejor las dinámicas de los jóvenes. Estos jóvenes, además, son millennials, ¿no? Y entonces son jóvenes que quieren cambios muy rápidos, que no esperan insertarse en un trabajo y quedarse durante años, que quieren hacer cosas distintas en la vida, que quieren explorar nuevas dimensiones y por lo tanto son innovadores. Entonces hay que aprovechar, pero hay que conocerlos. Claro que sí. Estas metas que usted plantea, bueno, esta última que dijo sobre la información, clarísimo, ¿no? Lo necesitamos todos y creo que los que hemos pasado por esa etapa seguramente lo buscamos así también. Queríamos un escenario completo de cuáles podrían ser nuestras proyecciones, pero regresando al primer reto, el de terminar la secundaria, esto plantea distintos desafíos. Por ejemplo, ¿cómo tratar el embarazo adolescente?
en nuestro país. Claramente, el tema de embarazo adolescente es una de las prioridades en cualquier estrategia de desarrollo para los jóvenes, porque tenemos un porcentaje muy alto, uno altísimo en realidad, comparado con la región, de adolescentes que quedan embarazadas. Y en el caso peruano, si este embarazo adolescente se da junto con una situación de vulnerabilidad, de bajos recursos, las posibilidades de desarrollo de esa joven y de su hijo son muy limitadas, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso es una cosa que tenemos que enfrentar. La segunda es el tema en el mundo rural. Todavía hay un problema con la prestación del servicio de secundaria. La secundaria no queda como la primaria en cada centro poblado. Hay que desplazar a los chicos a una pensión, a que vivan con un pariente para que asistan a la secundaria. O hay algunos ejemplos de secundarias que tienen internado, estas secundarias en alternancia en la zona rural, pero hay que asegurarnos que además la secundaria de ofrecerles el servicio a los jóvenes, les ofrezcan servicios pertinentes, ¿no? Que haya, por ejemplo, hay ejemplos de secundaria técnica, que son justamente estos que te pueden ayudar a elegir mejor, a construir un camino de inserción laboral. Y terminar la escuela y tener algún tipo de oficio para empezar, para empezar, que después puedes ir complementando, ¿no? Sí. En el mismo sentido, con el tema de embarazo adolescente, el rol de la secundaria en la prevención del embarazo adolescente es fundamental. El tema de información, de educación sexual, de provisión de información a chicos y chicas sobre la paternidad, sobre lo que implica asumir un embarazo a tan temprana edad, ¿no? Y que seguramente tiene que ser complementado también con el trabajo que se hace desde el interior del hogar, porque muchas veces están las escuelas, pero es al interior de las familias que se decide que las chicas, por ejemplo, dejen de estudiar, o que los niños, adolescentes también dejen de estudiar y que colaboren, ¿no?, trabajando en casa. Claro. Eso es una práctica frecuente, tremenda. En el caso en particular de las niñas, de las adolescentes, el tema de trabajo familiar no remunerado es una actividad de mucha importancia para la familia y para la chica. Y que tenemos que asegurar que se puede manejar. En el caso del mundo rural, incluso una de las cosas que se ve que es muy compleja de manejar es que el grueso de chicos y chicas, incluso habiendo terminado la secundaria, trabajan en el campo, y la mayor parte de ellos trabaja como familiar no remunerado. Es decir, trabajan en la chacra de sus padres o de sus parientes. Y siguen viviendo con ellos, claro, no reciben ningún tipo pero no de reciben una remuneración. El problema viene, eso no estaría mal, porque están aprendiendo y están colaborando con su familia y después podrán implementar eso. El problema es que cuando tú miras en el tiempo lo que pasa con esos jóvenes que comienzan su vida laboral como trabajadores familiares no remunerados, es que los jóvenes varones van dejando de ser trabajadores familiares no remunerados. En cambio, las chicas se quedan, ¿no? Los jóvenes pasan a ser conductores de una parcela, o alquilan una tierra, o se dedican a otras actividades laborales rurales, pero no agrícolas, mientras que las mujeres se perpetúan en el trabajo familiar no remunerado. Entonces ahí estamos desperdiciando un enorme capital humano, una fuerza laboral que usted habla, que ya terminó la secundaria, que son chicas que sí han viajado, que sí quieren viajar, que han decidido postergar la edad en la que se van a casar o cuando van a tener su primer hijo, y el entorno no les permite poner en valor eso que ellas ya tienen. Y con eso, me imagino, no se refiere usted a que no se trabaje en el campo, ¿no? Porque es una alternativa, por supuesto, para quien decida hacerlo, pero que eso no significa un estancamiento. Exacto, ¿no? que eso no signifique inhibir las posibilidades de estas chicas. Y que puedan escoger. De darle al país, darle a su familia, todo lo que ellas pueden dar, ¿no? Y es el entorno, ¿no?, que no les permite, que no les genera oportunidades. Entonces ahí tenemos una tarea como país de darles mayores oportunidades a los jóvenes, pero también capitalizar todo lo que como país estamos invirtiendo en lograr que culminen la secundaria, que tengan más oportunidades, que hayan mejores comunicaciones, que hayan podido viajar, ¿no? Y así como hay un grupo que se queda, digamos, en el ámbito rural, ¿qué pasa con este otro grupo que migra, ¿no?, que busca quizá la oportunidad que cree no tener, ¿no?, en su comunidad, en su localidad, y la busca pues en las grandes ciudades, y llega también y quizá no es como se lo imaginaba, ¿no? Ahí hay varias trayectorias posibles, ¿no? Hay el joven que se siente expulsado del mundo rural por la falta de oportunidades y migra
a una gran ciudad, ¿no? Se viene a Lima. Yo diría que esos son ahora los menos, ¿no? El grueso va a una ciudad intermedia, claro, ¿no? Y uno va a una ciudad más o menos cercana que te permite quedarte conectado. Y lo que vemos hoy día es que los jóvenes en particular se mueven en estos continuos urbanos rurales, en estas redes de pueblos y ciudades pequeñas y van haciendo trabajos distintos, pero muchos regresan al entorno rural. Porque, como tú bien dices, es fácil llegar a una ciudad intermedia, un chico joven de Amazonas, migra a Bagua, comienza ahorrado, maneja un mototaxi, tiene un negocio. Y su única responsabilidad quizás es él, ¿no? Y después de 2 años se da cuenta que eso es todo lo que va a poder hacer en la vida, manejar un mototaxi todo el día. Entonces decide regresar y decide armar un proyecto más sofisticado que le permita tener el valor de su comunidad, aportar al desarrollo de su entorno, tener un proyecto productivo más ambicioso. Entonces, eso también existe. Entonces, no hay que tenerle miedo a la migración. La migración también les enseña habilidades y les enseña adaptarse, quiénes son, les enseña las oportunidades que hay en otros entornos, pero lo importante es asegurar que aquellos que decidan volver van a tener las condiciones para volver también. Muy bien, estamos en un escenario particular. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos elecciones el 7 de octubre, elecciones regionales, municipales y por supuesto los candidatos, las organizaciones políticas comprenden a la perfección que este grupo, ¿no?, humano tiene gran importancia por su número además, más del 30%. ¿No? Son un grupo, en el padrón electoral son un grupo muy importante. Que puede decidir, ¿no? Claramente. Entonces, o definir en todo caso, ¿qué recomendaciones o qué criterios deberían manejar nuestras futuras autoridades justamente sobre este grupo y sus necesidades para que una vez que sean escogidos, respondan también a ellos y a ese voto? Yo lo primero que te diría es que candidatos, en particular a gobiernos regionales, tienen una oportunidad de incluir a este grupo en sus planes de gobierno. Tienen la oportunidad de escucharlos y de incluirlos porque este grupo necesita más desarrollo agropecuario, necesita claramente prioridades distintas en temas de infraestructura, necesita programas que el gobierno regional sí está en capacidad de implementar a favor de ellos. En el caso de los alcaldes, las competencias son menores, sin embargo hay muchos programas de inserción laboral promovidos por municipios que pueden ser interesantes para atraer a los jóvenes. Pero lo que tienen que hacer estas futuras autoridades, estos candidatos a futuras autoridades, es escucharlos. Y yo creo que la mayor parte de los candidatos invisibiliza a este grupo porque lo encuentra difícil, no es fácil de comunicarse con ellos, ¿no? Pero ahora están las redes, hay mecanismos interesantes virtuales, pero también presenciales, ¿no? El campeonato de fulbito, las fiestas locales, donde estos jóvenes interactúan y pueden expresar a sus futuras autoridades sus prioridades. Yo creo que es muy importante que respondan las autoridades en sus planes, en sus propuestas, a este electorado, que es además el que va a permitir que una gestión sea exitosa o no. ¿No? Si tú logras involucrar a los jóvenes de una localidad con sus autoridades locales en algún plan, las posibilidades de éxito van a ser mucho mayores. Ha dicho usted que las futuras autoridades tienen, las actuales, ojo, también tienen que escuchar a los jóvenes. ¿Le parece que este grupo en la actualidad, como bien usted lo ha descrito, los millennials también, se hacen escuchar más? ¿Son mucho más activos, no sé si políticamente, pero quizá en cuanto a lo que tiene que ver con sus necesidades o lo que están exigiendo? Las expresan, pero de manera más individual. Y yo creo que hay que ayudarlos también a generar propuestas colectivas, ¿no? Y propuestas colectivas implican que tienen que estar juntos, que tienen que relacionarse entre ellos. Y creo que esa es una oportunidad enorme de autoridades locales, ¿no? Generar estos espacios en los cuales los jóvenes se puedan encontrar y puedan expresarse como colectivo, más allá de la expresión individual que yo pongo en mi Facebook o en el Twitter, que no permite ir más allá. Ir a otro plano, ¿no? Exacto. Muy bien. Finalmente, ¿qué mensaje podría darle a este grupo, ¿no?, a este grupo humano, a los jóvenes de nuestro país, con miras a las elecciones regionales y municipales? Ellos que van a tener la oportunidad de decidir. Primero que voten habiendo pensado bien a quién están eligiendo, ¿no? Que conozcan a su candidato, que se informen, que no se dejen llevar por propuestas fantasiosas de yo lo voy a resolver todo, voy a regalar algo, yo le voy a dar trabajo a todo el mundo,
porque esas no son verdad, ¿no? Y creo que es muy importante que este grupo en particular, que es un porcentaje importante del electorado, sea muy crítico y explote esto que sabe hacer, buscar en las redes, visitar, comunicarse entre ellos, compartir información, que conozcan a los candidatos y que elijan a ese candidato que no solamente les ofrece cosas más lindas, sino que de verdad va a poder hacer algo en favor de su comunidad. Por supuesto, que los conoce, ¿no? Que conoce ese grupo poblacional. Muchísimas gracias, un gusto, señora Trivieli, por habernos acompañado. Hemos conversado con Carolina Trivieli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.